Saludos familia de la fe, en este tiempo quiero hablarte acerca de cómo mantener la liberación. La palabra de Dios nos habla en Lucas 11, versículo 24 al 26 lo siguiente. Cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Entonces es muy interesante mantener la liberación, por lo que debe ser de sumo cuidado. Porque la palabra de Dios nos coloca un ejemplo y es de la mujer de Lot que miró atrás y su vida fue convertida en una estatua de sal. También habla de que no es digno de ser discípulo del Señor aquel que pone su mano en el arado, entonces no podemos mirar hacia atrás. Entonces Dios quiere que afirmemos nuestra vida en la verdad, que creamos que estamos sentados en los lugares celestiales, que ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos, que permanezcamos en una vida de oración, de palabra, de congregarnos, de mantener nuestro corazón además puro y no esperar a que otra persona luche las batallas por nosotros. Somos nosotros mismos quienes debemos orar, leer la palabra, ayunar. La palabra dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Entonces es muy delicado mantener la liberación. Entonces quiero darte 10 pasos para mantener esa liberación. La primera es mantener una vida de oración. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entres en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nuestro espíritu nos exige que oremos, porque es la única manera de permanecer firmes ante el Señor mediante la oración, porque dice que nuestro carne no queremos hacer siempre el mal, pero el espíritu es lo que nos ayuda a estar en esa vida de oración. Entonces otro paso para mantener la liberación es mantener leyendo las escrituras y estudiar la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces debemos permanecer en una lectura continua de la palabra y de estudio de la palabra. Otra manera de permanecer en libertad es congregarnos. La palabra dice en Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros para que seas sanado. La oración del justo puede mucho, y la palabra de Dios también nos dice que donde están los otros reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, otra manera de mantener la liberación es crucificar la carne. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, mantener en el espíritu y crucificar la carne. Otra manera de mantenernos libres es apartarnos del pecado. Proverbios 1:15 dice: hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Entonces, apartarnos del pecado. Otra manera de permanecer firmes, mantenernos en la liberación, es mediante la armadura de Dios. La palabra de Dios nos habla en Efesios 6:10 al 12 que nos vistamos de su armadura. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10 al 12. Dice una palabra fiel: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse libres contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de los lugares celestiales, de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que
Después de la batalla todavía seguir en pie, firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda oración. En toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios para que me den las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces nos dice que permanezcamos en esa armadura de Dios, que cuál es: tomar el yelmo de la salvación, vestirnos con la coraza de justicia, ceñidos con la palabra, con los lomos de la verdad, tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y calzarnos los pies con el apresto con el evangelio de la paz, ¿cierto? Entonces, otra manera de permanecer en libertad es cubrirnos con la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, una manera de vencer es por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos da la victoria. Él nos justificó en la cruz del Calvario, murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa vida en abundancia y poder estar cubiertos con su sangre preciosa. Otra manera de mantenernos libres es tener un espíritu perdonador. Mateo 18, del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Jesús le dijo: no le digas hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, matemáticamente 70 elevado a la 7 es un número indefinido, un número que no tiene cálculo, un número indeterminado. Entonces el Señor nos está diciendo que infinitas veces tenemos que perdonar. No es una cantidad, sino que siempre. Otra manera de permanecer en libertad es resistir al diablo. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, resistir al diablo. Otra manera de permanecer en libertad es renovar nuestra mente. La palabra dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si practicamos todas estas cosas, vamos a permanecer en libertad.